Vamos a voltear así la cámara. Vamos, que está medio lento. Hola maestro. Muy buenos días. Había estado revisando pues algo de su obra. También un poco hace falta revisarla detenidamente, ya que encierra muchos significados. Entre ellos, pues usted habla de un despertar nacional a partir de, digamos, los centros energéticos o históricos, ¿no? que vienen siendo los puntos de ceremoniales de este país, ¿no? Entonces, ¿podría hablarme un poco más de esta idea, que lo que viene manejando desde su libro de Regina? Bueno, mire, ese despertar al que está usted mencionando se inicia precisamente en 1968. En 1969 todo el mundo creyó que el 68 no había tenido ninguna consecuencia, porque había sido un movimiento que había sacudido al mundo, pero que aparentemente no produjo ningún resultado. O sea, no cayó ningún gobierno, no se cambió una sola ley, todo seguía aparentemente igual. Pero lo que había ocurrido es que ese movimiento fue una toma de conciencia planetaria. Es decir, en todas partes del mundo la gente se dio cuenta que vivíamos a base de grandes mentiras. Es decir, que por ejemplo las ideologías políticas eran una farsa. Y esto va a propiciar un gran cambio en estos años como resultado de esa toma de conciencia. Por ejemplo, toda mi generación estaba siempre convencida de que iba a haber una guerra mundial, que iba a destruir la mitad del mundo, y que para lograr derrocar el comunismo se iban a necesitar grandes revoluciones. Y 20 años después, todos los países comunistas se desploman sin que se dispare un solo tiro. ¿Por qué? Porque en 68 se dieron cuenta que era una farsa eso de que fueran países socialistas, que no había tal socialismo, tal igualdad, tales dictaduras del proletariado, que eran unos grupos de burócratas que estaban usurpando la riqueza de sus respectivos países sin tener ningún sustento de apoyo popular. Y 20 años después, sin que se dispare un solo tiro, se desploma. Luego, en estos años ha habido cambios mucho más importantes que un simple cambio político, resultado también de esa toma de conciencia. Por ejemplo, todo lo que es la recuperación del papel de la mujer dentro de la sociedad es resultado de los cambios que ha habido en estos años. En México nadie hubiera podido imaginar, por ejemplo, que las mujeres pudieran ser diputadas, senadoras, que fueran las que realmente ahorita están conduciendo en gran parte la transformación de este país. Y esto lo mismo a nivel mundial. La conciencia ecológica, por ejemplo, en 68 ahorita nos puede parecer increíble, pero todavía el que ya hubiera contaminación, la gente consideraba que era digno de aplauso, porque eso demostraba que el país estaba creciendo económicamente y que se estaba industrializando. Ahora un niño de kinder tiene más conciencia ecológica de la que tenía un sabio en 68. Entonces todas estas grandes transformaciones de la sociedad a nivel mundial son resultado de esa toma de conciencia del 68. Como ahorita, lo que está pasando en México, que también es evidencia de un gran cambio de conciencia, es importantísimo, ¿no? Que nos estamos dando cuenta que nos falta muchísimo para tener un verdadero sistema democrático, que hay que corregir toda esta corrupción que corroa al país, y que esto se tiene que hacer sin violencia. Y en estas manifestaciones ha sido evidente el rechazo del 99.99% de los que van a estas manifestaciones, y que no se han dejado seducir y conducir por esos pequeñísimos grupos de violentos que van a hacer vandalismo. Al contrario, la gente procura entrelazar los brazos. Me ha tocado ver cómo, por ejemplo, se paran los contingentes universitarios cuando llegan a incitarlos a que se unan a la violencia, y empiezan a gritar violencia no, y se separan de ellos. Este 20 de noviembre, que fueron una manifestación de más de 100,000 gentes, en cuanto se supo que había violencia en el Zócalo, la gente ordenadamente ya no llegaban a la plancha del Zócalo, sino que se alejaban, y siempre insistiendo en que no debe haber violencia. La violencia la han ejercido grupitos minoritarios que no han logrado arrastrar a la gente. Eso demuestra la gran conciencia de la gente. Ahora, lo más maravilloso de lo que está pasando ahorita es la conciencia planetaria, es decir, cómo ha suscitado una indignación, un rechazo, una solidaridad con México en gran parte del mundo, lo que pasó en Ayotzinapa. Antes esto era imposible, había un sentimiento de egoísmo nacionalista. Lo que no pasa en el país me tiene muy sin cuidado. Yo no voy a tomar la molestia de protestar por lo que está pasando en otro país, en un lugar que ni sabía que existía. ¿Quiénes sabían que existía Ayotzinapa? Y sin embargo, todo el mundo se está solidarizando con esto. ¿Por qué? Porque precisamente a partir del 68
se empezó a crear una conciencia planetaria, que es lo característico de esta época. Ahorita ya todos sabemos que si ocurre una crisis económica en cualquier parte nos afecta, que si hay una epidemia humana o de aves nos va a afectar, porque los problemas son planetarios, no son locales, y que por lo tanto si los problemas son planetarios necesitan soluciones planetarias. La contaminación no es un problema de México, es un problema planetario, y que por lo tanto es el gran reto de la humanidad actual. Para dar una solución planetaria se necesita tener una conciencia planetaria. Mientras no tengamos una conciencia planetaria no podrá haber soluciones planetarias. Es decir, necesitamos entender que es una ilusión esto de la separación. Las fronteras no separan a las epidemias, ni a las crisis económicas, ni a los problemas. Entonces el gran reto de la humanidad es ese, adquirir una conciencia planetaria, y cada vez es lo maravilloso, cada vez hay más gente que la tiene. Imagínense, por ejemplo, si vas a tener conciencia planetaria, el caso de los topos. Ahorita de repente les dicen, hubo un terremoto en un país americano que ni sabíamos que existía, y ellos ya están puestos para irse a exponer su vida, a ayudar a personas que son de otra raza, de otra religión, que ni siquiera sabían que existía ese país. Eso es tener una conciencia planetaria, sentirnos hermanados a todos los seres humanos. Ok. Usted, muchísimas gracias. Hablando un poco de esto de la conciencia, está la contraparte también, que está la violencia, es la violencia desmesurada, ¿no? Sí. Y la... Yo voy a entrevistar. Ok, sí, gracias. Lo dejo con el especialista. Está la violencia que está desbocada. Entonces, está esta contraparte a lo que usted dice de la conciencia que se despierta contra la violencia que está desmesurada. Sí. Yo le preguntaría, maestro, de los ciclos históricos que usted habla y que se repiten históricamente y hasta energéticamente, ¿cómo podría resolverse? ¿Cómo se explica esto? Están ocurriendo simultáneamente en todo el mundo dos procesos totalmente contradictorios. Uno es el proceso del fin de un ciclo, que se manifiesta, como todo fin de ciclo, por degradación y muerte y extinción. Es decir, todos los acontecimientos que presenciamos obedecen principalmente a esto. Se están desplomando ante nuestros ojos las instituciones de todo tipo, financieras, políticas, incluso hasta religiosas. Se está desplomando todo ese pasado, y esto, como todo final, es un problema que genera la corrupción de un organismo que ya está muerto y que se está pudriendo. Es lo que se destaca, pero simultáneamente se está dando el inicio de otra etapa que justamente lleva una vinculación con lo sagrado. Ahora, aquí tenemos que tener muy presente esto, que mucha gente no entiende, que es la existencia del mal, que se está dando en este caso. Por ejemplo, vemos una manifestación de 100,000 gentes, todas ordenadas, todas buscando un cambio sin violencia, y llega un grupo de 20, 30 o 50 personas. Bueno, pues esto también la presencia del mal termina colaborando para el desarrollo del bien. Si no existiera el mal, no se daría esta confrontación de dos energías, esta lucha de dos opuestos, porque se necesita esa contraparte para que el bien realmente desarrolle la capacidad para superar el mal. Entonces, ellos cumplen su función. Ese grupito que va y trata de armar desorden y vandalismo cumple su función porque, por ejemplo, estas manifestaciones han manifestado ese rechazo a ellos. No hay algo todavía más importante, que la gente está perdiendo el miedo, que mucha gente dice, oye, no vayas a esa manifestación, porque qué tal si hay violencia. Pues no, la gente va con sus niños, con sus carriolas. Hay muchos que llegan en sillas de ruedas manifestando su apoyo a este intento de cambiar todo lo que está corrupto en este país, y superan ese miedo de que tal que me vaya a pasar algo, que es muy explicable, ¿no? Y ha habido casos increíbles de esto, ¿eh? En Ciudad Juárez, por ejemplo, que es un caso insuperable, se dio este fenómeno. Se estuvieron realizando en Ciudad Juárez rituales verdaderamente satánicos, es decir, a las mujeres no nada más las secuestraban y las violaban y las mataban, sino antes las torturaban, les sacaban los ojos, etcétera, para producir terror, que es el que alimenta a todas las fuerzas del mal, el terror. Esos eran rituales de los narcosatánicos que son los que están dirigiendo esta lucha. Bueno, eso desde luego produjo mucha gente fuera de Ciudad Juárez y no se le puede criticar, pero muchos de los que se quedaron, que entendieron que lo que se necesitaba hacer era contrarrestar estos rituales satánicos con rituales de luz, rompieron nuestro sectarismo religioso. Por ejemplo, yo soy católico, me uní yo con protestantes, con budistas, con lo que fuera,
para hacer oraciones en común ahí en Ciudad Juárez. Se empezaron a practicar caminatas rituales y hay ahorita, las gentes que están dirigiendo esto son gentes admirables, que han superado, por ejemplo, el temor a la muerte, practican sus rituales de luz. Lo mismo puede ser estar orando a medianoche en una iglesia, estar orando en un parque público donde pueden llegar a matarlos. Incluso muchos de ellos han hecho algo que es superar el rencor, por ejemplo, perdonar a los asesinos de sus hijos. Eso no puede hacer. Entonces, ese tipo de personas que están llevando a cabo esta lucha. En muchas partes, por ejemplo, yo en el último mes he recorrido ciudades como Tampico, Hermosillo, Tlaxcala, y en todos he encontrado una sociedad que está actuando correctamente en esta guerra, que no sirve más de dar balazos. Por ejemplo, hay muchos grupos que están propiciando dar un cauce a las energías juveniles para que no se vayan a involucrar en delincuencia, promoviendo deporte, promoviendo música, promoviendo lectura. Organizan grupos, por ejemplo, deportivos, con el grupo, por ejemplo, que le está donando la UNAM. Organizan grupos musicales con gentes que donan instrumentos musicales para que los niños aprendan y los jóvenes a tocar música. Organizan pequeñas bibliotecas, organizan clases de arte, por ejemplo, en Tlaxcala los artistas se unieron, les proporcionan una casa adecuada donde dan instrucción a jóvenes que quieren formarse como pintores o como escultores gratis. Todo este tipo de cosas, como está reaccionando la sociedad mexicana para afrontar correctamente la guerra, que no es darse de balazos, es propiciar todo lo que sea, aumentar la conciencia de los seres humanos. Sí, incluso también habla del sistema educativo, que hay que volver, ¿no?, a lo que estaba antes de este interesante. sistema. Todos aquí están siempre hablando, no, que los maestros, esto y los maestros lo otro, pero hay un grupo de maestros de las escuelas oficiales, que están promoviendo una auténtica reforma educativa que no se anuncia, no se promueve. Por ejemplo, enseñándoles a los niños a respirar, un ejercicio de respiración de pranayama de 2-3 minutos diarios antes de que se inicien las clases. Otros que nos están enseñando a caminar ritualmente, otros que nos están enseñando a leer libros adecuados. Hay todo un grupo de maestros que está propiciando desde adentro una auténtica reforma educativa, que es enseñarles a los niños algo que les permita ampliar su conciencia. Eso, por supuesto, no sale en las noticias. Salen las noticias que se hicieron esto, que se hicieron lo otro, pero hay un grupo de maestros que sí están propiciando una auténtica reforma educativa que no necesita que el gobierno le tenga que hacer. Y maestro, también usted, bueno, ya ha dejado, para la gente que hemos seguido su trabajo, su extenso trabajo, ya dejó usted también una escuela, una forma de pensamiento, por no llamarlo doctrina. ¿Cómo me explicaría usted esto más cerca, esto de los talleres, de los cursos que está dando, de esta introspección para los jóvenes, para el público en general, pues, que están las convocatorias prácticamente, pues, se vuelven virales, porque yo he visto que la gente se empieza a incluir en este tipo de ideologías, pues? Bueno, mire, como de costumbre estamos redescubriendo el agua tibia. Todo lo que se hace es simplemente recuperar esos instrumentos de creación de conciencia que han existido desde siempre, que son los mismos de siempre, no necesitamos inventar otros. Son la oración, es que la gente ha perdido la fe en el gran poder de la oración, como son los rituales sagrados, como son las caminatas rituales, las danzas sagradas, todo aquello que nos propicia una creación de conciencia, así de sencillo y de complicado. ¿Usted no cree, bueno, la pregunta es un poco más personal, no profesa Yo soy católico. Pero respeto totalmente cualquier manifestación religiosa, porque creo que a Dios no lo podemos encasillar en que no te salgas de mi escuelita. Todas las religiones son un intento de aproximación a lo sagrado. Están respetables. Yo soy católico porque me formé en esa tradición, porque desde luego la considero maravillosa, pero respeto por igual a los budistas o a los musulmanes de cualquier otra religión. ¿Y cómo persuadir a los jóvenes ahora que, bueno, hay tanta inclinación, como hablábamos también, hacia la destrucción, hacia lo nocivo? ¿Cómo persuadir a los jóvenes de que sí existe, pues, este mundo espiritual, y sí, cambiar la mentalidad de Mire, la yo creo juventud? que
afán de desarrollo espiritual es colateral al ser humano, es decir, que todos lo tenemos, que como vivimos en una época marcadamente materialista, esto ha hecho que haya un alejamiento de lo espiritual, pero que cuando se ora porque esto se desarrolle, esto va tocando los corazones de otras personas. O sea, uno no necesita andar predicando de una determinada religión, sino simplemente pedir la ayuda divina para que ilumine a todos, y la oración va generando esto. La simple oración va generando ese interés que todos tenemos, aunque estén muchas personas adormilados. En el momento en que son tocados por la mano de Dios se despierta y la gente encuentra un verdadero camino de desarrollo en esa búsqueda de la espiritualidad. Yo estoy cada vez más convencido que la batalla se está ganando, es decir, cada vez hay más gente que comprende que tiene que recurrir a Dios, porque de otra manera no podemos resolver los problemas que tenemos. Digo, ¿cómo vamos a vencer a una delincuencia de narcotráfico que maneja miles de millones de dólares? Pues no va a ser con dinero, no va a ser con la ayuda de Dios. Y así ya está ocurriendo. Cada vez hay más gente orando, cada vez hay más gente que con su ejemplo está atrayendo a otras personas. Esta batalla se va a ganar porque siempre, vuelvo a insistirle, el mal termina propiciando el desarrollo del bien, precisamente por contraste, porque acicatea a las personas que están luchando por el bien a hacer un esfuerzo cada vez mayor. Sí, maestro. Bueno, ahora quería pasar a esta parte. Hay también otros escritores, otros periodistas que, digamos, detractores, ¿no? Siempre va a haber pues gente que no piensa igual que nosotros. Yo quería preguntarle, yo dentro de la bibliografía que he estado estudiando, pues son temas muy variados. Yo quería preguntarle sobre este libro, la crítica que viene en este libro. Ya la conoce. Bueno, José Gil Olmos aquí hace una severa conclusión de lo que ha sido su trabajo, y a mí yo me quedé con la duda cuando lo leí, porque a mí me encanta su trabajo, y sí me pareció estas declaraciones un tanto fuertes por parte de José Gil Olmos. ¿Qué me podría decir acerca de esto que viene en el libro, acerca del foxismo y de todo esto? Bueno, mire, primera, una cosa, yo respeto todas las opiniones sobre mi obra y sobre mi persona, porque de alguna manera soy el poseedor de la verdad. Desde luego, las afirmaciones que se contienen ahí son totalmente infundadas, porque yo jamás en la vida le he dado la mano al señor Fox, nunca. O sea, son deducciones que él saca de que el señor Fox estuvo asesorado por lo mismo su esposa Marta, jamás le di yo la mano, nunca la conocí. Hablan de que sus asistentes se acercaron a usted y exacto. Bueno, es cierto, algunas de las gentes yo las conocí, pero a ellos jamás me pidieron la opinión de nada. Es más, una vez a través de una de los asistentes, cuando se iniciaba el gobierno de Fox, la señora Marta Sagún me dijo que le consiguiera una cita con Marcos para arreglar. Le dije, bueno, primero el señor Marcos no es empleado mío y no lo conozco. Admiro muchísimo. Comandante Marcos. Comandante Marcos. Admiro la obra de él que está haciendo, realmente está haciendo algo muy importante, pero de ninguna manera yo puedo conseguir una cita con el señor, porque digo, no es mi empleado. O sea, todo está basado en suposiciones de ese libro. Pero sí le digo una cosa, que cuando hay algún ataque a mis libros, me da mucho más gusto que cuando hay una alabanza a mis libros. ¿Por qué? Porque los difunden más. Es decir, cuando alguien ataca un libro, la gente se interesa más en ese libro que cuando lo alaban, porque las alabanzas no las toman muy en cuenta, y en cambio los ataques sí. Por ejemplo, el caso más reciente es el de Carlos Fuentes, cuando se atacó en su libro de Aura, pues el libro se empezó a vender inmediatamente, ¿no? Es decir, yo puedo comentar este hecho. Cuando salió el libro de Regina, la gente consideró que seguramente era un libro prohibido, porque en ese momento cómo se atrevía alguien a hacer todas las acusaciones que se hacían en el libro de Regina. Entonces eso produjo inmediatamente una gran venta. El libro nunca lo prohibieron,
pero la gente creyó que estaba prohibido, entonces lo compraron. El mejor, más que elogio, la mejor ayuda que se le puede hacer a un libro es prohibir que la gente se interese en él. Así Sí, que entre más ataquen a mis libros, me da muchísimo gusto porque así se difundirán. Son los mitos que se van dando alrededor de su trabajo, ¿no? Pero sí, yo me preguntaba realmente si era cierto lo que de estas personas que dice que yo era un brujo que se metieron ahí con sí, chamanes, ¿no? Es posible. No, conmigo jamás me llamaron para que los asesorara yo en nada. Ni el señor Bob ni la señora Marta, jamás tuve el gusto o el disgusto de conocerlos, nunca. No puedo decir. El que yo haya conocido a personas que trabajaban con ellos, pues sí. Es como lo de las fotografías, ¿no? Que a lo mejor yo puedo estar fotografado con una persona, cuando uno presenta un libro o da una plática, cantidad de gente se van a que le dedica uno el libro y no las conoce uno y se retratan con una persona, quiere decir que no las conozca, aunque aparezca uno con la fotografía, lo que pasó ahorita al observador. Yo no, es un gran amigo del señor Abardi, porque vi una foto con él, bueno, pues el señor se ha sacado fotos con miles de gente, ¿no? Claro. No quiere decir que las conozca incluso, ¿no? Claro, y por último, maestro, ¿qué le diría usted a las personas que les está llegando su nuevo material? También con algo. Mira que lea mis libros, sí les claro que son mi opinión personal. Yo no estoy pontificando ni digo que yo sea la verdad absoluta para nada. Pues es la opinión personal, resultado siempre de una investigación que yo hice en fuentes históricas como de tradición. Antropológicas. Pero es un punto de vista, así que si quieren formarse una idea más completa, que lean otro tipo de autores sobre el mismo tema, aunque por supuesto sean contrarios al mío. Sería absurdo decir, no, yo soy el dueño de la verdad absoluta, por favor, no lo es nadie. Sí, no, y creo que fue lo mismo que le ha pasado al maestro Miguel Ruiz, a Carlos Castañeda en su tiempo, que pues fue muy cuestionado y a la vez pues sí, pues criticado, ¿no? Y hasta hostigado por otros colegas, se puede llamar así. Pero en lo personal, yo lo que siento cuando leo su obra es que me deja algo, me hace sentir bien, me hace reflexionar sobre todo y me deja con muchas dudas. Sí, claro. También acerca de los sueños, también acerca de las realidades oníricas, sobre el uso también incluso de las plantas psicotrópicas y todo esto para la percepción, agudizarla, todo esto como los fines medicinales de las drogas, por así decirlo. Pero yo he estado siempre en contra del uso de plantas alucinógenas, porque creo que si no se hacen dentro del contexto social, cultural adecuado, son muy peligrosas. Digo, no es lo mismo que los buchones utilicen el peyote, claro, que uno lo utilice, sí. porque hasta hay una formación genética, hay un contexto histórico, cultural, incluso genético para ello, ¿no? Entonces, creer que es lo mismo un buchón practica un ritual con el peyote que uno en su casa toma peyote, son cosas totalmente diferentes. Sí, yo en principio estoy totalmente en contra del uso de alucinógenos. Y por ejemplo del trabajo de Castañeda y de... Mire, creo que fue un trabajo que merece respeto porque rescató él toda una serie de conocimientos que estaban marginados y olvidados. Yo conocí personalmente al señor Castañeda, nunca fui su discípulo porque también no fue una gente que me inspirara una total confianza para seguirlo como discípulo, pero sí le tengo respeto porque consiguió un rescate, considero que es muy valiosa la obra de él en ese sentido. Ya involucrarse como discípulo de él, en lo personal, yo no lo hice ni lo haría, por razones personales, pero sí respeto su obra. ¿Usted tiene discípulos? No, yo no soy maestro, yo eso también lo quiero aclarar, yo no tengo discípulos, yo participo con muchísimos grupos dando pláticas, conferencias, puntos de vista, pero no me considero capacitado para hacer un rostro y un corazón en otra persona, son dos cosas distintas. Mi función ha sido de testigo de los acontecimientos y como testigo uno da su testimonio que está sujeto al juicio del lector. El lector en este caso es el juez de ese testimonio. Entonces un testimonio junto con otros le puede dar una aproximación a una verdad determinada, pero mis obras no pretenden ser
de enseñanza de maestro. Lo reitero siempre, precisamente no tengo discípulos. Sí, bueno, maestro, pues muchas gracias. Encantado. Me encantó esta entrevista, la verdad. Sí, eran unas respuestas por ahí que